Bienvenidos a la primera edición de la Diplomatura en Gobernanza de Internet. Estamos empezando este programa con un módulo introductorio cuyo objetivo, digamos, es nivelar los contenidos de los conocimientos que todos traen y proponer, digamos, una plataforma de base común para el entendimiento de estos temas. Uno de los principales desafíos de la gobernanza de Internet implica a 12 años de una definición consensuada en la Agenda de Túnez en 2005 como marco del cierre de la fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, fue llegar a una definición acordada, digamos, entre las distintas partes interesadas, pero sobre todo entre los gobiernos que estaban trabajando sobre esta idea. Esta definición, de acuerdo a la Agenda de Túnez, dice que la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en las funciones que les competen respectivamente de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y el uso de Internet. Ahora bien, esto solo, digamos, no alcanza como para entender los distintos matices y los problemas que están asociados a la gobernanza, no solo porque, digamos, desconoce un poco lo que está por detrás de haber llegado a esta definición, pero también porque esta definición, si la tomamos en sentido literal, a veces ha configurado, digamos, una forma de entender la gobernanza de Internet que escapa, digamos, a pensar en temas, digamos, de ciberpolíticas en términos más específicos, en temas de ciberseguridad, en temas de la economía digital, en temas de regulación de las comunicaciones, en temas de privacidad. Es decir, hay muchísimos aspectos que están atravesando lo que son las discusiones de la gobernanza de Internet hoy en día, pero que en parte porque quedó como solidificado este concepto a partir de esta definición y a partir de todo el trabajo y la historia que hubo por detrás de las negociaciones para llegar a esto, que oscurecen lo que la gobernanza de Internet tiene como potencial para poder ayudarnos a entender y a explicar eventualmente parte de los problemas y los desafíos que tiene trabajar en el campo de Internet, las comunicaciones y las TICs en el sentido más amplio hoy en día. Todo esto para entender entonces que esta idea de la apertura lleva a que existan diversos tipos de actores, diversas tecnologías y diversas formas de pensar qué se puede hacer y desarrollar con Internet. Y cuando algo es más abierto, tiende, digamos, a generar mayor diversidad, pero también tiende a generar mayor caos, tiende a generar mayores tensiones y el potencial, digamos, de conflicto o de contradicciones también aumenta a medida que este valor de la apertura se hace como un principio y un fundamento tan importante de Internet hoy en día. Se habla muchas veces de la historia de Internet, ¿no? Como si hubiera una historia, y lo cierto es que como todo relato, como toda narrativa, hay muchas fuentes de información y hay muchas perspectivas acerca de cómo se tejió todo esto. Una obra, digamos, que para mí destaca fuertemente, digamos, esta idea de la construcción sociotécnica de Internet, es decir, considerando los aspectos técnicos, pero también los aspectos que traían estos distintos actores organizados o actores individuales que fueron configurando Internet, es la obra de Janet Abate que se llama Inventing the Internet. Y esta obra destaca, digamos, esta idea entonces de que esta tecnología en su historia, en su configuración, fue producto de un entorno y un ambiente social, político y ambiental, digamos, determinado. O sea, se pudo desarrollar y pudo existir gracias a ese contexto en el cual esta tecnología surge. Y algo muy importante de entender es, y también que tiene que ver con esta idea de que seguimos hablando de gobernanza y no de gobierno de Internet, es que no hubo un plan premeditado para decir, bueno, vamos a desarrollar una red con estas características y que en el futuro se use para determinadas aplicaciones y no para otras. O sea, fue una cosa muchísimo más casual. Con el desarrollo de la crisis de los misiles de Cuba se impuso una agenda mucho más agresiva de desarrollo de redes distribuidas que evitaran los estragos que podía ser un desastre nuclear. Y, digamos,
Entonces, considerando y teniendo en cuenta todos estos distintos desarrollos y avances que se iban haciendo de Internet, uno de los proyectos que tenía esta agencia de desarrollo de Internet llamada ARPANET, que es muy conocida en toda la literatura sobre la historia de Internet, pensaba, digamos, que uno de los temas más relevantes que iban a tener los científicos y los militares y todos los usuarios, digamos, que usaran la red, era llegar a recursos que estaban en una computadora lejana, es decir, acceder a una base de datos para poder ingresar remotamente a esa terminal y acceder a ese contenido, digamos. Tenemos que entender, esto era lo que se pensaba a principios de los 70 como el gran tema de uso de una red como Internet, ¿no? Que se estaba configurando todavía. Y llamativamente, el gran uso que le da un sentido y un propósito fundamental a Internet no fue el compartir recursos distribuidos en distintas terminales y distintas computadoras y servidores, sino que fue el correo electrónico. Entonces, esto hace que se reconfiguren y se repiensen cuáles fueron estas ideas originales de algunos pioneros cuando se desarrolla Internet con los usos que efectivamente se hicieron posteriormente de la red. Y pone de manifiesto nuevamente, digamos, esta idea de que no hay como un gran plan de desarrollo original de Internet, sino que esto se fue dando, digamos, un poco sobre la base de la experiencia. Y el tema de que haya sido el correo electrónico la funcionalidad principal por la cual los distintos centros universitarios y centros de gobierno en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, pero luego en otras partes del mundo vemos Internet llegando ya en la segunda parte de la década de los 80 a América Latina con mucha fuerza, tenía que ver fundamentalmente con el uso del correo electrónico como un instrumento fundamental para el trabajo. Esto pasa entonces a ser de Internet una tecnología de comunicación muy, muy relevante, que insisto, no era, digamos, en todos los relatos y en toda la historiografía y el desarrollo de Internet, no existía esta visión tan fuerte de Internet como un medio de comunicación como terminó siendo finalmente, ya incluso para fines de los 70 y principios de los 80. Es muy interesante entonces pensar si para los estados, como los estados de América Latina, que no participaron en el origen de Internet en los 70, si empezar a participar de las discusiones en los espacios internacionales y empezar a discutir y a diseñar políticas nacionales sobre el tema, empieza a ser una problemática que está asociada a un problema que viene de afuera y que se analiza, digamos, desde la perspectiva nacional, o si esa discusión, digamos, ya empieza a tener un problema, digamos, que se visibiliza con los dilemas de comunicación que estaban teniendo las comunidades nacionales en esos momentos. Claramente, digamos, y podemos decir que en muchos países de la región de América Latina, por investigaciones realizadas, empezaron a trabajar con sus comunidades nacionales, quizás, digamos, no pensando ni definiendo una idea de problema en torno a la gobernanza de Internet, pero sí, digamos, como fuertemente preocupados con los problemas de conectividad y con los problemas de los altos costos que los mecanismos de comunicación tradicionales estaban imponiendo, ¿no? Entonces, la batalla, digamos, entre lo que fueron los actores del sector telco tradicional en América Latina se da, digamos, de la mano con las comunidades científicas y, en algunos casos, como Brasil, por ejemplo, también con sociedad civil, que buscan mecanismos alternativos, más descentralizados, más económicos y diferentes para poder intercambiar y desarrollar su comunicación. Esta discusión, digamos, y este debate entre telco e Internet es también uno de los debates que están atravesando fuertemente las discusiones sobre la gobernanza de Internet hoy en día y que lo vamos a estar trabajando, digamos, en el programa. Pero esta tensión, digamos, la podemos encontrar y tiene sus raíces ya hace más de 30 años en todo lo que fue, digamos, el desarrollo y la adopción
del estándar TCP/IP, el estándar básico de Internet, por sobre, digamos, otros estándares que en ese momento estaba manejando la industria de telecomunicaciones. Volvemos sobre por qué gobernanza. Y acá se van a encontrar ustedes muchas veces con muchas personas y muchos artículos y literatura que hablan, digamos, de la llamada comunidad de Internet. Incluso en el foro de gobernanza de Internet, que es un foro multisectorial que ya tiene más de una década de existencia, creado por la Agenda de Túnez en el 2005, se habla de esta llamada comunidad de Internet. Este me parece que es un punto de partida interesante para pensar, digamos, cómo el Internet genera, digamos, estos dilemas y estos conflictos en torno a su desarrollo, a sus usos, a su evolución. Cuando Internet se crea, y ustedes han visto, digamos, que está fuertemente asociada a una comunidad muy particular, o sea, primeramente se pensaba como una herramienta, digamos, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, luego como una herramienta de comunicación entre los científicos de distintas agencias. Más adelante empieza a tener un interés cada vez mayor por parte de las comunidades de usuarios que necesitaban hacer uso de este tipo de tecnologías, por ejemplo, médicos y una red de médicos investigando sobre algún tema, o interesados en algún hobby o alguna experiencia cultural particular, los amantes del cine, los amantes de la cocina, los amantes del viaje, o sea, todos empiezan a desarrollar algunas experiencias, digamos, que tienen muy poco que ver con la visualización o la imagen que tenemos de Internet hoy en día, sobre todo con la interfase visual que tenemos y la facilidad que implica buscar material e información, pero que fueron desarrollando nuevos contenidos, nuevas aplicaciones y suman, digamos, lo que Castells o sobre todo categoriza, digamos, como los hobbyistas, ¿no? Aquellos que tienen algún hobby particular que se suman y que adquieren algún tipo de conocimiento básico de programación para hacer uso de las computadoras personales que estaban surgiendo y de Internet. Y luego en los 90 ya es con la web. Y esto es importante distinguir que Internet y web no son lo mismo. La web es una aplicación que se suma posteriormente, digamos, junto con la creación de un estándar muy importante para lo que son los nombres de dominio, el DNS. La web surge a principios de la década de los 90, se masifica a mediados de la década de los 90 y con la web se masifica Internet. Se masifica Internet e Internet se vuelve global. Entonces, esta idea de comunidad que teníamos, o este concepto de trabajar para la comunidad de Internet, generar mecanismos para la comunidad de Internet, que es una expresión que vamos a ver que se utiliza mucho a veces en el propio Foro de Gobernanza de Internet, como comentaba, pero también en organismos como ICANN, tiene que ver, digamos, con esta idea histórica de que antes muchos actores involucrados en el desarrollo original se referían a sí mismos como una comunidad. Y porque efectivamente eran pocos, y porque efectivamente todos se conocían, y porque efectivamente trabajaban en base, digamos, a esos principios de conocimiento de quién eran ellos y cuáles eran las guías y las conductas que estaban delineando sus intereses para seguir desarrollando esta tecnología. Ahora, cuando Internet se vuelve una herramienta de uso más masivo, y con intereses fuertemente comerciales, como aparecen con la expansión en la década de los 90, claramente hablar de la comunidad empieza a ser, digamos, una expresión, digamos, que dice poco acerca de quiénes son esos actores que integran esa comunidad y cuáles son esos intereses específicos que todos esos actores tienen en relación a Internet. En realidad no estamos pudiendo entender, digamos, cuáles son esas distintas posiciones, esos distintos intereses, esas distintas visiones que se tiene sobre cómo debería ser Internet, cómo debería evolucionar. Y aunque les parezca, digamos, que hay muchos puntos de contacto, digamos, también hay muchos puntos divergentes. Muchos de ellos los vamos a estar viendo durante el curso, pero también estas posiciones divergentes se manifestaron fuertemente con la creación, digamos, quizás de lo que representa por excelencia uno de los puntos de conflicto más interesantes en torno a la gobernanza de Internet, que es la creación de ICANN.
ICANN, que es la Corporación Internacional de Números y Nombres de Dominio, empezó a funcionar a principios de 1999, después de varios años de discusiones entre distintos actores que estaban buscando encontrar una solución a cómo hacer que la administración de un recurso tan esencial como es el servidor raíz de Internet, que administra la base de datos, por decirlo de una forma, de los números IP y más adelante de los nombres de dominio, es la administración de esa base de datos única y centralizada es fundamental, digamos, para la unicidad, digamos, de Internet. Más allá de que hoy en día se discute, digamos, de si es necesario o no mantener un único servidor raíz, etcétera, digamos, la cuestión es que esta función crítica de tener una única base de datos en la que yo tengo la garantía, digamos, de que un IP representa un dispositivo, solo podía ser administrada por un organismo. En los orígenes de Internet esto era administrado, digamos, por un equipo de investigadores en la Universidad de California del Sur, Jon Postel, y básicamente, digamos, en la época de la comunidad esto era sencillo, pero cuando Internet se expande y empiezan a haber mayores presiones y demandas sobre estos recursos, a la vez que sobre los mecanismos y procedimientos de asignación de estos recursos, entonces el Departamento de Comercio de Estados Unidos empieza a intervenir para para ayudar a diseñar un mecanismo que permitiera pensar en un organismo global internacional que representara, digamos, los intereses del gobierno de Estados Unidos, de la comunidad de usuarios y de muchos otros actores. Hay muchísima literatura y muchísima discusión en torno a cómo fue este proceso, digamos, ¿no? Hasta de la creación de ICANN, hasta dónde participó y tuvieron los actores, digamos, del Departamento de Comercio una visión, digamos, que fue la que fue finalmente tomada por el organismo ICANN, hasta donde participaron otros actores, entre ellos la propia comunidad de los ingenieros pioneros de Internet en el desarrollo de ICANN, hasta donde la industria de los nombres de dominio de Internet no estuvo también involucrada y tuvo un papel fundamental en definir cuál sería el papel y el rol de ICANN. Lo que termina siendo, digamos, y podemos seguir ampliando muchísimo sobre esto, pero como punto de partida, como para entender uno de los dilemas más interesantes que ha tenido la gobernanza de Internet en los últimos años, es diseñar desde cero un organismo para administrar un recurso crítico y encontrar y buscar una forma que supuestamente garantice legitimidad, rendición de cuentas y garantías y confianza de los usuarios de Internet y de las empresas de Internet a nivel internacional. El problema que tuvo la creación de este organismo fue un problema de legitimidad. Pueden haber muchísimos otros, pero para detenernos solo en uno, en esta breve introducción, estuvo siempre asociada a el papel que tenía el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en la revisión del contrato de las funciones de la IANA, que es el organismo, digamos, que administra el servidor raíz, que ejecuta, digamos, toma las decisiones sobre el servidor raíz de Internet. Ese contrato, digamos, era un contrato de control unilateral de un gobierno, un solo gobierno del mundo, para un recurso de características y de uso global, que en 2016 fue cambiado, digamos, porque se hizo un proceso de revisión muy interesante vinculado con este rol unilateral que tenía el Departamento de Comercio de Estados Unidos con ICANN. Y se buscó, digamos, potenciar a ICANN, generando una nueva ICANN, si se quiere, en la cual hay distintos mecanismos de rendición de cuentas y distintos mecanismos de control. Se genera una nueva estructura para controlar que las funciones de la IANA sean debidamente cumplidas y que sigan garantizando estabilidad, robustez para la Internet global. Es en torno a ICANN, digamos, donde siguen confluyendo muchos de los debates y las discusiones en torno a la gobernanza de Internet actualmente, ¿no? O sea, si la gobernanza de Internet está o no, digamos, cooptada por determinados actores del sector privado. En el caso de ICANN
fundamentalmente los registros y los agentes registradores, o si son algunos gobiernos los que tienen más poder sobre este recurso crítico que otros. Esta, digamos, ha sido uno de los temas que ha estado más en el centro de la discusión sobre la gobernanza de Internet en los últimos 20 años. Ya tiene 20 años esta discusión y hoy en día, digamos, con la reconfiguración de ICANN y con su nuevo papel, digamos, como nuevo organismo multisectorial, constituye un experimento interesante de gobernanza, que algunos llaman gobernanza por el sector privado, en tanto, digamos, es una gobernanza multisectorial, pero en la cual los gobiernos están en pie de igualdad con los demás actores. Un aspecto que ha resultado muy visible, digamos, en torno a la gobernanza de Internet en la última década tiene que ver con el potencial que tiene Internet para explotar el desarrollo, digamos, ¿no? Y está muy asociado, digamos, en los últimos años hemos visto muchísimos estudios en los cuales se ve que a mayor penetración y uso de Internet y de nuevas tecnologías tendemos a ver sociedades que tienen un mayor índice de desarrollo humano. Esta discusión, digamos, sobre acceso y uso de Internet y de las nuevas tecnologías y su impacto sobre el desarrollo humano individual, pero también de las sociedades, ha llevado, digamos, a que se transforme en un tema de agenda central tanto de los gobiernos que participaron en la discusión nuevamente de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información y de la Agenda de Túnez, pero también más recientemente en lo que tiene que ver con la definición de los objetivos de desarrollo sustentables que fueron aprobados en el 2015, los ODS. Esto impacta directamente tanto sobre las agendas de los gobiernos nacionales, sobre las agendas de las empresas y fundamentalmente también ratifica un papel muy importante que ha tenido la sociedad civil internacional en los temas de desarrollo de Internet, ¿no? O sea, históricamente, y esto es muy importante considerar el papel que ha tenido la sociedad civil para impulsar Internet en comunidades nacionales, pero también para impulsar una agenda de desarrollo y una agenda de derechos humanos que constituye, digamos, uno de los ejes claves en las discusiones sobre la gobernanza de Internet. La propuesta, digamos, es poder entender, digamos, cuáles son los mecanismos, los procedimientos, pero también los dilemas de la gobernanza de Internet, atendiendo a los aspectos que definen a Internet, los aspectos críticos del desarrollo de su infraestructura, porque sin una tecnología con unas características particulares no estaríamos teniendo muchas de las discusiones que tenemos hoy en día, pero también entendiendo cuáles son estas agendas históricas de trabajo y del involucramiento que han tenido los distintos actores en sus intereses particulares para configurar a Internet como la conocemos hoy. Bueno, estamos cerrando esta breve introducción que tiene como objetivo mapear un poco por qué es importante entender algo de los principios originales y de las discusiones más contundentes que han tenido lugar en los temas de gobernanza de Internet y proponer una mirada, digamos, propositiva en lo que van a tener que ver con los temas asociados a la gobernanza multisectorial, a la configuración de régimen y que vamos a ver en el primer módulo, pero también para poder enmarcar los problemas de gobernanza de Internet de hoy no son los problemas de generación y desarrollo de instituciones que fueron los problemas que tuvo originalmente la gobernanza de Internet, sino que tienen que ver más con los problemas, digamos, de cómo se sigue expandiendo y desarrollando Internet para más ciudadanos y habitantes del mundo, cómo se generan políticas de Internet a nivel regional y nacional, cómo impacta Internet en la economía y en los sectores productivos y cómo hay una gobernanza, digamos, por parte del sector privado, por parte de los usuarios, que es muy importante poder entender y poder pensar en políticas para su desarrollo futuro, y un tema, digamos, central en la gobernanza de Internet como es la seguridad y cómo se gestiona, cómo se gobierna y cómo se trabaja sobre la seguridad en Internet cuando es una tecnología que no reconoce fronteras, ¿no? Ni jurisdicciones. Entonces, el resto, digamos, del curso va a estar problematizando sobre muchos, no todos, los problemas que tiene la gobernanza de Internet, pero sí muchos de los problemas más centrales que están hoy en día afectando
las discusiones y sobre los cuales consideramos que es interesante seguir desarrollando una agenda y capacidades específicas.